Bienvenidos a Vision Times en español. Soy María Laura Claverí y les dejo el resumen de hoy. El Pentágono aseguró que China está aumentando la producción de su arsenal nuclear. Este crecimiento acelerado es una amenaza constante para el resto del mundo. Estados Unidos y la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre los aranceles en las importaciones, sobre todo para acero y aluminio. El presidente brasilero Jair Bolsonaro firmó un decreto para proteger a los trabajadores que no quieran vacunarse contra COVID-19. Este domingo se celebran elecciones presidenciales en Nicaragua, pero muchos las han llamado falsas. El presidente nicaragüense parece no inmutarse. Una nueva y terrible moda entre padres chinos. Quieren cambiar la forma de las cabezas de sus bebés. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro resumen de noticias de Vision Times. Hoy comenzamos con un informe publicado este miércoles por el Departamento de Defensa de Estados Unidos que asegura que China tiene como objetivo modernizar, diversificar y expandir sus fuerzas nucleares. El Pentágono afirmó este miércoles en un informe enviado al Congreso que China está aumentando la producción de su arsenal nuclear a ritmo acelerado y podría llegar a fabricar al menos 1.000 ojivas nucleares para el 2030. El ritmo acelerado de la expansión nuclear de la República Popular China puede permitir tener hasta 700 ojivas nucleares entregables para 2027. Desde el Pentágono aseguraron que China está invirtiendo y expandiendo el número de sus plataformas de suministro nuclear terrestres, marítimas y aéreas, y está construyendo la infraestructura necesaria para apoyar esta gran expansión de sus fuerzas nucleares. Incluso es posible que China ya tenga una tríada nuclear que incluye un misil balístico lanzado desde el aire con capacidad nuclear y capacidades nucleares terrestres y marinas. El informe también señala que China está construyendo cientos de nuevos hilos de misiles balísticos intercontinentales. Actualmente se estima que China posee alrededor de 350 ojivas, detrás de Rusia con 6.255 y Estados Unidos con 5.550. Pero Beijing se ha negado a unirse a las conversaciones sobre control de armas, argumentando que su arsenal nuclear es mucho más pequeño. Recientemente, el general del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, se mostró sorprendido luego de que Beijing lanzara un misil hipersónico que dio vuelta a la Tierra y se estrelló a un par de millas de su objetivo. Milley se refirió a esto como un momento cercano al Sputnik, refiriéndose a cuando la Unión Soviética puso el primer satélite en órbita, superando temporalmente a Estados Unidos en la carrera espacial. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de China, quien negó en ese momento que se tratase de un misil, ahora dijo que este informe estaba lleno de prejuicios. La secretaria de Comercio estadounidense, Gina Raimondo, anunció que Estados Unidos llegó a un acuerdo con la Unión Europea para resolver una disputa de 3 años sobre los aranceles al acero y el aluminio. El presidente Joe Biden y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegaron a un acuerdo para levantar parcialmente los aranceles sobre el acero y el aluminio de la Unión Europea que se impusieron bajo la administración Trump. A cambio, la Unión Europea también eliminará los aranceles sobre una gama de productos estadounidenses. Biden ha llamado al acuerdo una nueva era de cooperación transatlántica. Biden dijo que el acuerdo es un gran avance, que no solo protege la industria y los empleos estadounidenses, sino que también aborda la amenaza existencial del cambio climático. Asimismo, restringir el acceso al mercado de acero sucio de países como China. En 2018, con el presidente Donald Trump, el acero atrajo un arancel del 25%, mientras que el aluminio recibió un gravamen del 10%. Los aranceles se impusieron después de una investigación que descubrió que los productos extranjeros representaban una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Algunos países como Corea del Sur, Australia, Brasil, etc., quedaron exentos de los aranceles. La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, aclaró que el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea mantendrá los aranceles sobre el aluminio y el acero, pero permitirá un volumen limitado libre de impuestos. Esa cantidad no ha sido revelada. El acuerdo exige que el acero y el aluminio que se exportan a los Estados Unidos se produzcan completamente dentro de la Unión Europea. Raimondo, quien investigó las importaciones chinas baratas, dijo que durante demasiado tiempo China dirigió su acero barato a los Estados Unidos a través de Europa y otros mercados,
lo que redujo los precios e hizo que fuera esencialmente imposible para la industria estadounidense competir. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, publicó un decreto para prohibir que se despidan a los empleados que no presenten el certificado de vacunación. Pero algunos gobernadores desafían la medida, alegando que la Corte Suprema de Brasil le quitó en 2020 las facultades para gestionar la pandemia. El presidente Jair Bolsonaro publicó este lunes, 1 de noviembre, un decreto que prohíbe el despido de empleados del sector público y privado por no presentar un certificado de vacunación. Aquellos despedidos podrán presentarse ante la justicia y exigir su reincorporación o una abultada indemnización. El gobierno busca reducir la discriminación laboral por cuestiones sanitarias. El ministro de Trabajo, Onyx Lorenzoni, reglamenta que la ruptura de los vínculos profesionales por este motivo da derecho a los empleados a una indemnización por daños morales. Ministro, no disse que o senhor defendeu na portaria, eu estou só colocando aqui para... Lorenzoni dijo que el decreto se sostiene en la Constitución Federal de 1988 como la consolidación de las leyes del trabajo. En ninguna parte se concibe la exigencia de un pasaporte sanitario. Al contrario, hay libre albedrío. Hay una decisión que es el foro íntimo de cada persona. En una entrevista con CNN, Lorenzoni argumenta la medida del gobierno de ponerse del lado de los trabajadores. A solidariedade e a força sindical, se nós lembrarmos a história de Cristo, estão como Pôncio Pilatos, lavando as mãos e entregando o trabalhador para ser crucificado. A cruz do trabalhador é a demissão. No momento difícil, de recuperação econômica complexa, a gente vê as principais centrais sindicais brasileiras ao lado dos empregadores, não respeitando o direito individual, não dando o direito de uma segunda alternativa, e volto a dizer, o teste de PCR. Esta es una de las primeras medidas que toma Jair Bolsonaro para aplacar el impacto de las restricciones sanitarias impuestas en algunos estados. Pero algunos gobernadores e intendentes están ignorando el decreto, validándose de una decisión del máximo tribunal dictada en 2020. Desde abril del 2020, la Corte Suprema resolvió quitarle las facultades al presidente de la República de gestionar la pandemia, y este poder se lo entregó íntegramente a los gobernadores locales. Por ejemplo, la ciudad de Sao Paulo ha despedido a los empleados que se negaron a vacunarse contra el COVID-19. Los concursantes para su reemplazo deberán presentar certificado de vacunación. Desde el pasado jueves 28, el Ayuntamiento de Sao Paulo exige la presentación del pasaporte sanitario para entrar en el edificio sede del gobierno municipal. El gobernador de Bahía, Rui Costa, del PT, anunció que solamente los funcionarios que hayan recibido 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19 podrán trabajar en las oficinas públicas del Estado. Según el PT, partido que lidera el expresidente Lula da Silva, la misma medida se aplica a las empresas que tengan contratos con el Estado. Todos estos casos deberán ser llevados a la justicia, ya que no está claro si el decreto de Bolsonaro y Lorenzoni entra dentro de la gestión de la pandemia o si esto ya sería una medida de post-pandemia. Este domingo se celebrarán las elecciones presidenciales en Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró imposible adoptar medidas que aseguren unas elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas. Veamos por qué. Durante una sesión virtual del Consejo Permanente de la OEA, la presidenta de la CID, Antonio Urrejola, presentó el informe Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua. Urrejola advirtió durante la sesión: sin embargo, todas las medidas arbitrarias adoptadas por el Ejecutivo, en particular las ejecutadas el presente año, dan cuenta que el proceso electoral de las próximas semanas no cumple con los estándares interamericanos para garantizar elecciones libres, justas y transparentes y pluralistas. La funcionaria aseguró que las elecciones tendrán lugar en un contexto caracterizado por la concentración del poder por parte del Ejecutivo, que ha facilitado que Nicaragua se transforme en un estado policial de facto. Denunció que el gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión. La presidenta de la CID no es la única que se pronunció al respecto. El gobierno de Biden se está preparando para aumentar las sanciones para protestar por el voto unilateral. Y el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo el lunes:
This is one of the worst dictatorships in the world. The EU will continue to insist on democracy, human rights and rule of law, the release of political prisoners, the return of international human rights organizations, and the holding of free and fair elections. The one that will take place soon are fake elections. Ortega, ex guerrillero marxista que se postula para su cuarto mandato consecutivo, abolió los límites de los mandatos presidenciales, expandió el imperio empresarial de su familia y ejerció presión sobre los medios independientes. En los últimos meses encarceló a políticos de la oposición, activistas, periodistas y líderes empresariales, y otros críticos se han exiliado. Para el próximo 7 de noviembre está previsto que los nicaragüenses escojan el presidente y vicepresidente que gobernarán el país durante los próximos 5 años, así como a 92 diputados de la Asamblea Nacional. Pero el régimen de Daniel Ortega aprobó en mayo pasado unas reformas electorales que restringen la participación ciudadana. Conformó un tribunal electoral integrado solo por personas leales a su régimen. Eliminó la observación electoral y legalizó a los 2 partidos que tenían la oposición y encarceló a los 7 principales precandidatos opositores. Daniel Ortega, como otros líderes de regímenes autoritarios, parece no inmutarse ante la presión internacional. En China, los padres están sometiendo a sus bebés a la remodelación de cráneos para que sean redondos porque los consideran una tendencia de belleza. Veamos la información. En las redes sociales chinas, los padres están debatiendo y compartiendo consejos sobre productos que son promocionados para modelar la cabeza de los bebés, aunque los publicitan como correctores. Los padres chinos quieren evitar que sus hijos tengan cabezas planas, así que los someten a una remodelación forzada, aprovechando que los bebés tienen aún los huesos blandos, usando productos que van desde una especie de cascos a almohadas y colchonetas. Según informó el South China Morning Post, en septiembre una madre dio los detalles de cómo sometió a su bebé a la remodelación de su cráneo en la popular red social Xiaohongshu, que marca tendencias en China. Al parecer, en la clínica le hicieron una especie de casco a partir de un molde que le hicieron de yeso con las medidas exactas de su cabeza. Algunos comentarios de los padres internautas son: «Tengo la cabeza plana y sé lo doloroso que es para las mujeres que persiguen la belleza. No quiero que mi hija crezca y se arrepienta de esta parte de sí misma. Llevar un casco en la cabeza tiene la misma función que llevar ortodoncia, que es corregir una parte del cuerpo y hacerla más bonita. El sufrimiento de ahora es para una hermosa cabeza en el futuro», y cosas por el estilo. Los estándares de belleza han cambiado a lo largo de la historia. Hace unos años justamente las cabezas planas eran un signo de buena fortuna, por lo que también se sometía a los bebés al sufrimiento de dormir sobre superficies planas como tablas de madera o libros. Según la cultura tradicional china, la belleza es un reflejo del estándar moral humano. La conexión con lo divino y la pureza interior reflejaba el aspecto exterior de los chinos antiguos. Con la revolución cultural de Mao, hace 70 años, los estándares morales se distorsionaron. El Partido Comunista Chino instaló el ateísmo, eliminando de la memoria del pueblo chino la cultura ancestral de 5.000 años. Este fue nuestro resumen de noticias. Gracias por acompañarnos. No olviden de suscribirse para recibir notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta mañana.